Hola, soy Rosa María Hernández y esta es una cápsula de Historia para Todos con Rosy. Me da muchísimo gusto que estés aquí, porque el objetivo de este canal es que sin importar la edad que tengas o a qué te dediques, entiendas y te des cuenta que la historia son mucho más que nombres y fechas por aprenderse de memoria, y que sobre todo hay historia para todos. Vamos a arrancar esta serie de videos con uno de los temas que más me apasiona en la vida, y es el papel de la mujer en la historia. Por eso, sin más, te pregunto, ¿conoces a Aurora Reyes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, los tres grandes del muralismo en México? Podemos saber nada de pintura. Sin embargo, en algún momento de la vida hemos escuchado alguno de estos nombres. Frida Kahlo, ampliamente reconocida como una de las más importantes artistas en México y en el mundo. Sin embargo, algo dentro de mí le sigue dando vueltas a la idea de que su gran fama y su gran reconocimiento tiene más que ver con su carácter y su personalidad turbulenta que con el reconocimiento propio de sus capacidades artísticas. A veces la historia es muy caprichosa y a pesar de que la historia es muy caprichosa, reconocemos estos nombres. Hemos escuchado estos nombres antes, los hemos leído, los hemos visto incluso a lo mejor hasta mercancía que tiene las caras, los nombres o las obras. Pero se han preguntado por qué tan pocos exponentes, por qué tan pocos artistas, por qué tan pocos pintores, o qué es lo que hace que unos sí y otros no sean recordados y muchos sean olvidados. En este caso podemos hablar de Aurora Reyes, quien es una pintora considerada la primera muralista mexicana. ¿Alguna vez habías escuchado su nombre? Si es la primera muralista mexicana, se supone que debe ser alguien importante, alguien recordado. Sin embargo, estoy segura que muchísimos de los que me están viendo el día de hoy nunca habían escuchado hablar de esta mujer. Un 9 de septiembre de 1908 nace una pintora, escritora, maestra, luchadora social, miembro del Partido Comunista Mexicano, de la que muy poco se habla. En 1936 ganó la oportunidad de pintar su primer mural en el centro del vestíbulo del Centro Escolar Revolución. Era una escuela modelo de la educación socialista que se había construido en el año de 1934. En un principio, a esta obra se le asignó el nombre de la maestra asesinada. Sin embargo, fue pasando el tiempo, fueron transcurriendo los años y el título fue variando hasta que al final quedó como Atentado a las maestras rurales. Nada más por el nombre y por la idea de lo que sabemos sobre el muralismo, imagínense de qué iba esta obra. Es una obra muy fuerte a los ojos, muy agresiva, muy brusca, esta primera obra de ella, y se retrata a una maestra atacada por un campesino que la arrastra por el suelo, la va arrastrando por el suelo, tirándola del cabello, mientras otro personaje, también hombre, le está pegando en la cara con la culata de un rifle. Todo esto pasa mientras en la parte de atrás o a lo lejos se ven escondidos unos niños que obviamente se supone son sus alumnos y están asustados viendo toda la escena. Para 1936 ya había pasado en México la Guerra Cristera y debemos de poner en contexto muchas cosas para entender la importancia de que una mujer pintora, la primera que puede pintar un mural en nuestro país, pinte un tema como estos. Porque justamente muchos maestros rurales y muchas maestras, sobre todo rurales, fueron atacadas de esta manera durante el tiempo de la Guerra Cristera y también siguieron siendo atacadas después, sobre todo en este modelo de educación que el gobierno quería implementar, en el que quería llevar la educación de cierta manera pues a todos los rincones de nuestro país. Entonces, de entrada, importantísimo el darnos cuenta que a través de sus pinturas, los pintores, y en este caso Aurora Reyes, pues también hacía una especie de demanda y por eso es que se considera que era una luchadora social. Es a partir de este momento y a partir de este mural que se le otorga a Aurora Reyes la dignidad y el reconocimiento de ser la iniciadora del movimiento muralista femenino del país. Es bien importante entender que en este entonces, de por sí siendo hombre, era bien complicado encontrar muros donde los cuales poder pintar. Ahora, siendo mujer, esa dificultad se duplicaba o se triplicaba.
Por eso es que si bien ella pintó su primer mural por ahí de la década de los 30, es hasta 1962 cuando vuelve a pintar murales. En todo este tiempo no es que se haya retirado o que haya permanecido, digamos, inactiva. En realidad ella también era pintora de caballete y hacía otras cuestiones también artísticas. Entonces, en 1962 hizo 3 murales más que están ubicados en el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, esto en lo que hoy es la Ciudad de México. Y para 1978 hizo un mural más que se llama Primer Encuentro, el cual actualmente se localiza en lo que es el Salón de Cabildos de la Alcaldía de Coyoacán, obviamente también en la Ciudad de México. Siempre vinculó el arte con la lucha política y social, razón por la cual se ganó muchísimos enemigos. Se hizo de bastantes enemistades. ¿Por qué? Porque siempre estaba tratando a través de su pintura de demandar o de denunciar la situación que ella consideraba era preocupante en nuestro país. Se hizo de varios enemigos políticos y en ese tiempo ser mujer y además rojilla, entre comillas, era un lujo que no muchas se podían dar. Lamentablemente hoy sus obras han quedado completamente en el olvido. Son muy pocas las voces que piden el rescate de estas obras porque al ser murales siguen ahí. Sin embargo, han quedado descuidadas, no se han restaurado, no se les ha dado mantenimiento, ni siquiera se les da difusión y son murales que en su mayoría pues se encuentran en muy malas condiciones. Algunos familiares de ella, alguno de sus nietos, ha dado algunas entrevistas, ha pedido que pues se saque a la luz quién era, pero se le atribuye mucho precisamente el tema de las enemistades de las que se hizo para que al final pues nadie le diera apoyo y la relegaran pues a un segundo plano. Es importante decirles que en su tiempo fue considerada como una pintora de manufactura impecable. Entonces, si era muy buena pintora y además reflejaba de manera muy honesta la realidad de una parte muy importante del país, ¿por qué, si era así de buena, por qué no es conocida? ¿Por qué no tenemos playeras con su cara? ¿Por qué no tenemos tazas que venga su rostro? ¿Por qué no vemos postales en los museos a los que vamos? Tarjetitas que vengan sus pinturas. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos su obra? ¿Por qué no conocemos su nombre? ¿Por qué no conocemos su cara? ¿Por qué no hay escuelas que lleven su nombre? ¿Por qué no hay calles que lleven su nombre? ¿Por qué razón solo conocemos a una Frida Kahlo? Y repito, no es que Frida Kahlo no sea una gran artista. Sin embargo, desafortunadamente, en el mundo o en la estructura en la que hemos vivido, en el tipo de sociedad en la que hemos vivido, se ha hecho mucho más famosa una Frida Kahlo por cómo era ella como persona que por su obra en sí. Y de ahí en fuera no tenemos realmente nombres de mujeres que destaquen. Y no porque no haya habido mujeres, sino porque simplemente no se ha hablado, no se ha escrito de estas mujeres. Supongo que ese es el precio que se tiene que pagar por atreverse a transgredir los espacios pensados exclusivamente para hombres en aquella época y seguramente también en estas épocas. Es decir, el ser una mujer que se atreve, que hace actividades que en un inicio están pensadas solo para hombres, que además se mezcla en un círculo de hombres, que opina sobre cosas que a lo mejor solo los hombres deben de opinar y que al final demuestra que está al mismo nivel que un hombre, pues puede ser una situación, o pudo haber sido en esa época una situación bastante amenazante y que además se consideraba peligrosa. Por eso es que considero de manera muy personal, a título muy personal, que Aurora Reyes ha sido relegada en las páginas de la historia. Sin embargo, es bien importante rescatarla, a ella y a muchas otras que vinieron detrás, porque el muralismo en México también lo hicieron mujeres, y esto es algo bien importante. Ella es la iniciadora del movimiento feminista en cuanto al muralismo en México, pero no quiere decir que haya sido la única. Esta fue una cápsula más acerca de historia. Como se pueden dar cuenta y como les dije al inicio de la cápsula, el objetivo de estos videos es que te des cuenta que la historia puede ser para todos. Ya si te gusta el arte, si te gusta el tema bélico, si te gusta una cuestión más de incluso de chisme, vaya, la historia es tan amplia y es tan rica en información que puede haber una parte de la historia que a ti te llame la atención, para que te des cuenta que la historia no es aburrida, que la historia no nada más es memorizar, pero que sobre todo
siempre vas a encontrar en la historia algo que puedas relacionar para que te ayude a entender mejor el presente y el contexto en el que vivimos. Te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Si te gustó, pues es importante que me ayudes compartiéndolo y obviamente todos los comentarios que tengas los voy a leer, déjamelos aquí abajo y nos vemos la próxima.